Profecía y tipología. En los libros proféticos, el Señor levanta un grupo de mensajeros para llamar la atención de su pueblo sobre asuntos que deben ser considerados. Estos mensajeros en diferentes épocas dan exhortaciones necesarias y exponen la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos saber para interpretar la literatura profética en la Biblia? Hablar extensamente sobre este tema es casi imposible. Sin embargo, en esta lección vamos a explorar algunos puntos importantes a tratar. La profecía tiene un carácter enigmático. El profeta y los oyentes originales no podían percibir con claridad a qué sucesos se refieren las profecías, porque ellos ocurrirían en el futuro. Sin embargo, lo que sí es evidente son las advertencias del Señor y las consecuencias futuras de la obediencia o desobediencia de su pueblo. Por ejemplo, en Daniel 12 vemos al profeta recibir una serie de profecías y él hace la siguiente pregunta: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? La respuesta que recibió fue: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 9. Es evidente que en las profecías de Daniel hay un carácter enigmático. El autor original y el pueblo contemporáneo les era imposible descifrarlas completamente hasta que el tiempo se hubiera cumplido. La profecía no ha sido diseñada para ser entendida en su totalidad antes de su completo cumplimiento. La profecía incluye bastante material figurativo y simbólico. Por ejemplo, en la profecía que vemos al final del libro de Daniel, leemos: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12, versículo 7. ¿Cómo podemos interpretar tiempos y la mitad de un tiempo? Realmente no entraré en detalles al respecto aquí, pero esto es una muestra de que, debido al material simbólico y figurativo en la profecía, es necesario tener sumo cuidado con el significado y la interpretación de las palabras y frases. Toda profecía funciona como un reforzador de enseñanza a la audiencia, como una advertencia a no perder de vista las bendiciones de la obediencia o las maldiciones que la desobediencia produce. Para interpretar esta literatura debemos investigar profundamente, ir a los comentarios, ir a los estudiosos, recurrir a los expertos, no de manera simplista, sino tratando de encontrar su significado exacto. La profecía da por sentado que el Señor ha manifestado su voluntad y pacto. Toda profecía funciona como un reforzador de enseñanza a la audiencia, como una advertencia a no perder de vista las bendiciones de la obediencia o maldiciones que la desobediencia produce. Las profecías no tienen que ver con Dios apareciendo de repente, reclamando cosas que antes su pueblo no conocía. Él levanta su voz sobre la base de la observación del pacto o el quebrantamiento del mismo por parte de su pueblo. El Señor reclama en la profecía la vuelta a los fundamentos que ya le ha dado al pueblo. Por lo tanto, debemos entender ese fundamento para luego poder entender por qué las profecías están dichas tal como las leemos en la Biblia. Esto significa que para interpretar las profecías es importante familiarizarnos con el contenido de la ley y las categorías de bendición y maldición que se encuentran en pasajes como Levítico 26 y de Deuteronomio del capítulo 28 al 32. Necesitamos prestar atención a la perspectiva profética. Toda profecía responde a algo que se conoce como la perspectiva profética, en donde se mezclan juntamente los aspectos cercanos y distantes de una misma visión. Cuando un profeta habla, lo hace en nombre del Señor y el Dios eterno. Puede usar una misma profecía para vincular sucesos de cumplimiento inmediato que están íntimamente vinculados a sucesos que se cumplirán tiempos después. El Señor tiene un plan perfecto e inmutable que se va desarrollando en medio de las circunstancias cambiantes del ser humano. ¿Cómo podemos ejemplificar esta perspectiva profética? Esto se asemeja a la visión lejana que podemos tener de estos picos de montañas.
Podemos ver las dos cumbres y distinguirlas a lo lejos, pero sin distinguir la distancia y las características del terreno que hay entre ambas. Vemos dos cumbres como si estuvieran pegadas una a la otra, pero sin saber que en medio hay una profunda distancia y no podemos ver cómo el terreno que hay entre ambas. Nosotros tenemos un ejemplo de esto en Jeremías capítulo 33. El profeta está en un momento específico de la historia, en el patio de la guardia en Jerusalén, mientras la ciudad está sitiada bajo el juicio de Dios. Esta realidad se habló en los versículos 4 al 5 de la profecía que Dios revela. Esos versos muestran el momento en que Jeremías está, pero inmediatamente, a partir del versículo 6 en adelante, sin mostrar cómo lo hará, el Señor habla de la bendición venidera para el pueblo. El Señor convertirá la ciudad sitiada en una ciudad de gozo, pero la profecía no muestra cuánto tiempo pasará entre lo narrado en los versículos anteriores y el cumplimiento de la promesa de restauración. Jeremías solamente ve cumbres en ese momento. Él no ve el proceso que el Señor usará para cumplir su palabra. Así es la perspectiva profética. Nos permite ver cumbres, pero no distinguir el valle que está entre ellas. Este es un principio que debemos considerar al momento de interpretar las profecías de la Biblia. Toda predicción profética no es absolutamente independiente una de otra. El Señor tiene un plan perfecto e inmutable que va desarrollando en medio de las circunstancias cambiantes del ser humano, como lo hemos dicho anteriormente. Por tanto, toda profecía está unida al plan eterno de Dios, como también las circunstancias particulares de la vida bajo el sol. Toda predicción está dentro del plan de Dios y también dentro de la realidad de la vida del ser humano. No hay profecía en donde el propósito eterno de redención del Señor no se manifieste. No hay situación profética que no se mueva de acuerdo al plan original de Dios. Entonces, dentro de esa realidad debemos encontrar cuál es la relación entre una profecía y otra, y cómo ellas están sujetas al plan redentor de nuestro Señor. No hay profecía autónoma y separada de la cruz. No hay profecía en donde el propósito eterno de redención del Señor no se manifieste. No hay situación profética que no se mueva de acuerdo al plan original de Dios. La profecía encierra el deseo de Dios para su pueblo de todos los tiempos. Cuando el Señor envía a sus profetas es porque de alguna manera su pueblo se ha desviado del conocimiento original que el Señor ha revelado en su palabra o su actuar. El pueblo se ha desviado de lo que Dios espera de ellos. Por lo tanto, en la profecía vemos que el Señor espera que creamos correctamente y actuemos correctamente. O sea, que tengamos una correcta ortodoxia y una correcta ortopraxis. La profecía en la Biblia no es solo para decirnos, mira, esto sucederá mañana. Al leer los libros proféticos, debo buscar lo que el Señor me enseña con respecto a lo que está mal en su pueblo y lo que necesitamos hacer. No debo buscar solo los detalles de los eventos por cumplirse, sino también lo que el Señor demandó a los primeros oyentes con respecto al plan de Dios, al actuar de Dios y conocer lo que nosotros debemos creer y obrar correctamente. Tipología. Definiendo la tipología bíblica. La tipología bíblica consiste en establecer conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas, tipos del Antiguo Testamento y hechos, personas u objetos semejantes del Nuevo Testamento, antitipos. Esta definición hace ver la necesidad de establecer la diferencia entre tipo y antitipo. Un tipo es un símbolo diseñado por Dios para señalar hacia adelante, al cumplimiento, mientras que su antitipo, una persona o evento futuro, expresa más plenamente la verdad de lo que vio antes. El tipo presagia o prefigura algo más que está por venir. Por ejemplo, Pablo afirmó que Adán es figura, griego tupos o tipos, de aquel que había de venir. Romanos 5:14. En otras palabras, Adán y su llamado a reinar, esta creación como hijo e imagen de Dios, es un tipo de Jesucristo. El postrer y mejor Adán, quien reinará y es la imagen misma de la sustancia de Dios Padre. Hebreos 1:3 y Colosenses 1:15.
En otras palabras, la tipología no es otra cosa que la identificación de eventos, como el Éxodo, instituciones como los sacrificios expiatorios y personas como Adán, y como estos se cumplen en la era del Nuevo Testamento, los tipos poseen un diseño divino en el sentido de que prefiguran predictivamente las realidades intensificadas correspondientes de los antitipos en la nueva era inaugurada por Jesucristo. Por eso debemos ser cuidadosos en nuestra lectura bíblica y no ver o inventar tipos de donde no existen. Más bien, identificamos conforme avanza la historia de la redención a lo largo de las Escrituras. La tipología bíblica está arraigada en la historia de la redención, no en la introducción de un significado subjetivo del intérprete del texto. Por eso se dice que la tipología bíblica vincula el presente con el futuro y vincula retroactivamente el presente con el pasado. Se basa en la conexión orgánica de las promesas de Dios con su cumplimiento de esas promesas. Por eso la tipología bíblica no debe ser confundida con la interpretación alegórica, como podemos entender mejor al conocer las características de la tipología bíblica. Características de la tipología bíblica. Hay al menos 3 características de la tipología bíblica que podemos identificar. Primero, los tipos. A diferencia de la alegoría, poseen una correspondencia histórica en el antitipo, es decir, los autores bíblicos posteriores, como los profetas, buscan hacer una conexión histórica con los pasajes anteriores a ellos, como la ley, a través del uso de términos claves, citando frases completas y haciendo alusión a eventos pasados, como el Éxodo. Segundo, un tipo del Antiguo Testamento. No solo corresponde con su antitipo del Nuevo Testamento, sino que se complementa y trasciende con él. Tercero, los tipos incrementan su significado entre más avanza la historia de la redención. A esto se le conoce como escalda o intensificación. Es decir, cuando algunos escritores bíblicos advertían que la era en la que vivían no se consumaban los tipos y que estos no eran la sustancia sino la sombra. Hebreos 10:1. Comprendían que debían esperar a que los tipos y las promesas se cumplan a plenitud en el futuro. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1 del versículo 10 al 12. Las revelaciones anteriores son exactamente lo que Dios quiere, cada una apropiada a su momento particular en la historia de la redención. Pero cada una de estas está incompleta en comparación con la historia en su conjunto. La gente de épocas anteriores habría sentido intuitivamente que estaba incompleta. Para ellos todavía había muchas cosas misteriosas y las promesas de Dios son magníficas en su alcance. Por ejemplo, los sacerdotes y los sacrificios del antiguo Israel eran tipos de Cristo, de tal manera que cuando el Hijo se encarna y culmina su obra de redención, ya no hay más necesidad de dichos sacerdotes y sacrificios porque llegó el perfecto y mejor sacerdote y sacrificio, quien obró de manera definitiva. Hebreo capítulo 10 del 1 al 14. Tomemos otro ejemplo. El Éxodo, el evento particular de la salida de los israelitas de Egipto y las repeticiones de las liberaciones del estilo del Éxodo en los profetas, presagian una futura y mayor liberación en Cristo. Estas repeticiones tienen como objetivo provocar que la expectativa aumentara cada nueva entrega en el patrón de eventos, hasta que llegara su realización plena. El marco bíblico para la interpretación tipológica. Dios gobierna la historia y Él hace todo de acuerdo con su voluntad sabia y todopoderosa. Salmo 90 del 1 al 2, Isaías 40, 10, 46 del 8 al 10, Lamentaciones 3 del 37 al 38. Por lo tanto, la tipología se basa en el hecho de que Dios trabaja con patrones a lo largo de la historia y revela su voluntad de manera progresiva. Esto implica que un evento, persona o institución pasada en la historia bíblica puede prefigurar, apuntar o servir como símbolo de una realidad futura. La historia está unificada por un plan sabio y soberano, de modo que las partes anteriores están diseñadas para corresponderse y apuntar a las partes posteriores. Mateo 5:17, 11:13, 13 del 16 al 17.
En resumen, la tipología es intencionada, gobernada y dirigida por Dios hasta su cumplimiento pleno. La exégesis tipológica, por lo tanto, asume la soberanía divina sobre la historia. La tipología es la correspondencia histórica ordenada por Dios, intencionada por el autor y la escala de significado entre personas, acontecimientos e instituciones a lo largo del relato histórico redentor de la Biblia, es decir, en el contexto del pacto. Esto nos recuerda que debemos adorar al Señor porque nos ha dado su palabra diseñada de tal manera que su voluntad se muestra de manera diversa por medio de promesas, profecías, símbolos. Deberíamos agradecerle y honrarle por revelarse a nosotros en las Escrituras de manera tan clara, pero también de formas diversas y asombrosas.